Previsto el artículo 2 al 6, el juez aplicará las medidas cautelares que correspondan, previsto el artículo 231 del presente código. La cesación a la detención preventiva por causa señalada en los numerales 3 y 4 del presente artículo dará lugar a la responsabilidad de la jueza o el juez o tribunal o fiscal negligente, que es lo que habíamos hablado hace rato. Imagínense ustedes, ya prácticamente se violenta el principio de imparcialidad de ese operador de justicia. Es más, hemos tomado conocimiento de que antes de que una juez dicte el auto fundamentado y motivado sobre una audiencia de cesación a la detención preventiva, ya estaba en camino la FELCC, la policía, para la aprehensión de una juez que ha sido objeto de una acción de libertad. Mire ustedes, se ha violentado el derecho constitucional de la operadora de justicia. ¿Y dónde quedó el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal? ¿Dónde quedó el artículo 15 de la ley del órgano judicial, la independencia? ¿Ah? Y es así como se viene manejando lastimosamente. Nuestros pobres jueces no saben qué van a decidir, ¿no? Porque les espera ahí también la aprehensión indebida, ilegal, con la violación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal que hemos fundamentado anteriormente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia, dice, de cualquiera de los testigos, de los sujetos procesales, se regirá en todo lo pertinente, lo establecido en el artículo 113 del presente código. Yo quiero que ustedes analicen el 113 del Código de Procedimiento Penal. Yo tengo un entendimiento de que la línea o la visión de la 1173 fue principalmente para que el Ministerio Público, bajo ese principio de inmediación, asista a esa audiencia de medidas cautelares, o sea, de cesación a la detención preventiva. Y yo entiendo que en la parte del 113, cuando ustedes lean, de que si el Ministerio Público no asiste a una audiencia de cesación a la detención preventiva, esa audiencia no debe llevarse a cabo, no debe instalarse por ausencia del Ministerio Público. Automáticamente debe diferir, dice el operador de justicia, y señalar una nueva fecha, o sea, diferirla. Si la audiencia fue en la mañana, posponerla para en la tarde, pero con conminatoria al fiscal de distrito para que, bajo el principio de inmediación, ¿no?, y de unidad y jerarquía, pueda comparecer otro fiscal de materia, ¿ya? Y aquí hubo un gran problema, una de las salas penales, un caso bien conocido por ustedes, donde no asistió el Ministerio Público. Sin embargo, la sala penal ha llevado adelante la audiencia y ha revocado una audiencia de una negación, una cesación a la detención preventiva. Y por el imperio del artículo 113 no se debió instalar esa audiencia y se debió diferir. Ese es el criterio del quien les habla. Pero dejo a ustedes para que ustedes analicen ese artículo 113 que establece la 1173. Sí o sí tiene que estar ese Ministerio Público en las audiencias de cesación y de recursos de apelación. Bien, llegando a la parte final prácticamente, sabemos que la duración de la etapa preparatoria, por imperio del artículo 134 y 135, tiene una duración de 6 meses. Dijimos de que la inicia, de acuerdo a la sentencia constitucional 1036/2002, con la notificación al último imputado. Ahí comienza el plazo de los 6 meses, ¿no? Si son 2 o 3 imputados. Si es un solo imputado, se lo notifica y ahí empieza a correr los 6 meses. Su duración es de manera consecutiva los 6 meses, calendario. Y la tarea que tiene el Ministerio Público, y quiero que lo analicen también ustedes acá, es de que ya se hace un pequeño control, ¿no?, de manera taxativa sobre este lapso de 6 meses. Dice que cada 3 meses el fiscal de materia debe poner en conocimiento al juez de instrucción en materia penal para ver cómo está marchando o cómo está yendo esos actos investigativos. En la práctica lo hacen los fiscales, no lo hacen, pero también es uno de los elementos para los abogados de la defensa de argumentar, señora juez, usted ordenó de que se informe cada 3 meses, no hay un informe por parte del Ministerio Público. Ante una cesación incluso toca ofrecer como prueba para una cesación las actuaciones investigativas, ya, del cuadrillo de investigación. Y uno de los argumentos también es esta falta de informe cada 3 meses. Y quiero que lo analicen el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal, no bis 231 y el 281. Habla de el riesgo procesal de obstaculizar. ¿Cuándo, cómo y de qué manera es que está subsistente el peligro de obstaculización?
Si no se dan esas condiciones, no hay peligro de obstaculización. Y con esto corroboramos la tesis de que en la mayoría de las veces se desarrollan estos supuestos riesgos procesales de manera subjetiva. A la conclusión de la etapa preparatoria, el fiscal de materia tiene dos tareas fundamentales: la acusación formal o el sobreseimiento, y también la salida alternativa. Volvemos nuevamente a la tesis ya expuesta anteriormente: la tarea o la labor del abogado, de la defensa o de la parte civil. Si es la parte civil, ¿qué va a pedir? Una acusación. Y si es la defensa, un sobreseimiento. No obstante que ya fue imputado, ojo, ¿no? Que estamos ya finalizando la etapa preparatoria. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo, si es que usted va a pedir sobreseimiento y ha hecho una buena labor usted como abogado del imputado durante toda la etapa preparatoria, ahora hay mayores elementos que ya debe pasar de lo ficticio a lo concreto. Me explico. Si el 302 dice que la imputación formal es provisional, la acusación, ¿será que es formal? No, ya no, ¿no es cierto? Es algo concreto y debe reunir lo que establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo y de qué manera debe presentar una acusación formal al Ministerio Público? ¿No? Por eso dice, si estima la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado, dentro de las 24 horas presentada la acusación, ese juez o el tribunal, la secretaria, va a sortear, dependiendo del quantum de la pena, ¿no? Si es un delito de estafa simple, lo va a remitir, obviamente, ante un juez de sentencia. Y si es un delito, por decir, de violación, lo va a remitir ante un tribunal de sentencia, ¿no? Entonces, ahí va a salir el sorteo del llano y principalmente por el principio de imparcialidad, ¿no? Entonces decíamos de que si usted como abogado a la víctima quiere que el Ministerio Público acuse, ayude al Ministerio Público. Solicite su acusación formal, ¿no? O, en la práctica que hacemos, presentamos acusación formal. Antes que el Ministerio Público, antes que sea combinado y todas esas cosas, acusación formal. Y mire usted, en la acusación formal estamos ya prácticamente concretizando toda esa tesis que hemos elaborado durante toda la etapa preparatoria. Entonces, ese fiscal de materia queda contento porque ve y analiza de manera minuciosa, categórica, y prácticamente usted le hizo el trabajo. Y el fiscal de materia, ¿qué va a hacer? Va a hacer su acusación formal bajo esa misma tesis que usted hizo. Le ahorró el trabajo. Ah, pero si el fiscal de materia, después de leer lo de usted, ya, y que no hay chicha ni limonada, entonces le nace la idea, a ver, voy a ver qué es lo que dice el abogado del imputado. Pide sobreseimiento y ahí hace un análisis, ¿no es cierto? También de manera minuciosa, categórica. Entonces el fiscal de materia se va por un sobreseimiento o por una acusación. Entonces, si quieren acusación ustedes, si el fiscal de materia no cumplió los 6 meses, ustedes presentan su acusación, incluso lo hacen ante el juez de instrucción penal, ¿no? Presenten su acusación formal y ajúntele una copia al Ministerio Público. Y pidan la combinatoria. Entonces ese Ministerio Público apretado por los 5 días, y si es bien bultoso el cuadernillo de investigación, va a ser lo que les estoy diciendo. Si es que en realidad existe materia justiciable para presentar esa acusación formal. Y si la tesis del abogado de la defensa pesa más, será por un sobreseimiento. Y la otra, salida alternativa. Aquí viene una pregunta donde nace, a veces que el Ministerio Público, cuando el abogado de la parte civil ni el abogado de la defensa no presentan estos argumentos por escrito que estábamos mencionando, entonces, y es combinado directamente por el juez, 5 días, ¿qué hace? A veces presenta un requerimiento conclusivo solicitando una salida alternativa, ¿no? Suspensión condicional del proceso, un criterio de oportunidad, o que se promueva la conciliación. Y para muchos la pregunta es, ¿los 5 días que fue combinado se cumplió? Yo digo que se cumplió porque el legislador le da al fiscal de materia estas posibilidades: que acuse, que sobresea o una salida alternativa. Ojo, que en alguna de estas salidas alternativas se necesita el consentimiento del
del imputado, principalmente en un abreviado, ¿no? Entonces, he visto que algunos fiscales solicitan y promuevan la conciliación. Entonces, ¿qué hace el juez? Queda en statu quo, se cumplió, entonces otra parte dice combinatoria, estése a la resolución tanto. Entonces, si se rechaza el tema de la conciliación y todo, nuevamente se reanuda, no sé, se corre un nuevo plazo de los 5 días. Ese es el criterio que yo tengo, pero en el procedimiento penal no está. Y en la práctica algunos jueces lo han hecho así y algunos fiscales también. Pero ustedes dirán, tal vez sobre su vivencia jurídica, tal vez les ha tocado de otra manera, pero no se olviden la sana crítica del operador de justicia ante lo vacío del procedimiento penal, debe dar de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, si dicta un sobreseimiento, todos sabemos que la diferencia entre un rechazo y un sobreseimiento es totalmente diferente. Si bien es cierto, los dos son objeto de impugnación ante el fiscal de distrito, pero el tratamiento es otro, que lo vamos a ver. Cuando hay el sobreseimiento, la víctima impugna dentro de los 5 días siguientes y el fiscal jerárquico dentro de los 10 días resuelve, ya sea revoca o ratifica. Aquí viene la pregunta, ¿qué pasa? Bueno, en la práctica sabemos que estos 10 días nunca se han cumplido por las recargadas labores del fiscal de distrito. Y cuando pacientemente esperamos nosotros ya un mes, 2 meses o 3 meses, pero lo ideal es que vencido estos 10 días y démosle unos 4 o 5 días más, pero hagámoslo por escrito ante el fiscal de distrito para que se pronuncie. 3 líneas, pronunciamiento. En fecha tanto se presentó, fue remitido y hasta la fecha no tenemos resolución, por favor, o solicito que se pronuncie. Listo. ¿Eso de qué sirve? De prueba para una acción tutelar, que ahorita las vamos a explicar ya para finalizar esto. Entonces, no lo hacemos. Ahora, si decimos queremos un notario de fe pública para que vaya y constate de que no hay la resolución y ya estamos a un mes, ningún notario de fe pública se va a prestar para eso. No se presta. ¿Deberían hacerlo? Sí, pero no lo hacen. La mejor forma es presentar ese memorial. Esperar 4 o 5 días, otro memorial. Y después, si usted se cree con ese derecho, perdón un ratito, voy a enchufar mi laptop. Bien, ¿estamos de nuevo? ¿Sí, no? Ya. Entonces, no lo hace. Y ante la espera, si usted cree que realmente lo que corresponde es que el fiscal de distrito ratifique ese sobreseimiento, entonces va a presentar una acción tutelar, ¿no? Como imputado. Y si es por la parte de la víctima, ¿no? Que aquí, bueno, si es el imputado va a esperar pacientemente porque hay un sobreseimiento, pero si es la víctima va a estar muy agitada y va a querer que se cumpla y muchas veces han presentado un recurso de acción tutelar de acuerdo a lo que establece el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, el derecho a la petición, ¿no? Y no ha sido respondido por el fiscal de distrito, pero cuando acuden a la audiencia ya tutelar del amparo, ¿no? Aparecen como prueba la resolución del jerárquico. ¿Hay deslealtad procesal? Sí. Se violenta el artículo 8 de la Constitución Política del Estado que prohíbe mentir. Dicen, no, amasú, amaquella, amayuya. Principio ético moral. Sí, pero tenemos que mirarnos las caras. Pero esa es la realidad. ¿Y qué hace el juez de garantía? No concede la tutela, porque ya está ahí. Entonces hay criterios de algunos abogados, mejor esperar pacientemente, porque no vaya a ser que te salga el tiro por la culata. Que si sos abogado del imputado y por muy legalista, de manera subjetiva, con seguridad, cuidado que revoque esa resolución de sobreseimiento, ¿no? Y si es de la víctima, por exigente, bueno, cuidado que ratifique ese sobreseimiento. Pero esa es la susceptibilidad que vivimos día a día los abogados. Con esto se acaba principalmente todo es lo que es la etapa preparatoria, querido colega, las 10. 3 horas, ¿no? 3 horas y lo he hecho con todo cariño para todos y cada uno de ustedes, mayormente para poder compartir
esta vivencia jurídica, por eso yo lo denomino de la teoría a la práctica, y seguimos aprendiendo día a día en las intervenciones de cada uno de los colegas y encargarles lo que yo siempre en estos 15 años que llevo en el ejercicio de la abogacía he tratado de llegar a cada audiencia sonriente, saludando a mi querido colega que está al otro lado, al fiscal de materia, al juez, sin importar qué es lo que suceda dentro de esa audiencia. Pero he visto también de que hay muchos colegas abogados que llegan a las audiencias y como los Rottweiler. Bravísimo, ¿acaso no pertenecemos a un colegio de abogados? Sí, ¿no ve? Entonces, debemos aplicar la técnica del boxeo. Saludarnos antes de entrar al ring, subir, sacarnos la crema, como decimos a veces con algunos fiscales y todas esas cosas, y salir sonrientes sin importar lo que haya salido de la resolución. ¿Entiende? Entonces, hay que ser como ese árbol. Las amistades dicen que son como las hojas de un árbol. Mientras más hojas, más sombra da. Un colega abogado ya sin amistades es nadie en el tema de la litigación. Entonces, colega, creo que hemos cumplido. Y si es necesario alguna u otra manera hablar sobre otros temas más profundos también, de acuerdo a lo que diga el doctor Soruco, vamos a estar prestos también a poder agarrar, disertar 1 y 2 y 3 y 4 veces más, a efecto de que todos los colegas y la mayoría que he visto ahí que han estado en algunas audiencias nuevas, tienen ese temor para ingresar. Y les voy a decir con toda honestidad, todos sentimos el temor cuando entramos a una audiencia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a decidir el juez. Entonces, pero como decía un escritor, que el coraje vuelve al ser humano y se necesita solamente 5 segundos de coraje y después lo demás es cuento. Bien, colegas, si hay alguna pregunta, a ver, no sé, doctor Soruco. Muchas gracias, excelente ponencia, doctor Marco Reyes. Definitivamente lo ha hecho una explicación, hemos hecho un recorrido, ¿no? En todo lo que es materia procesal. A ver, hemos comenzado desde la etapa preliminar, luego hemos ido a la etapa preparatoria, hemos avanzado los riesgos procesales, las medidas cautelares, las excepciones, los incidentes, la cesación a la detención preventiva, ¿no? Todo conforme a la ley 1173, en la última parte, salidas alternativas, sobreseimiento, y se ha concluido con la acusación formal también, ¿no? Y la nulidad de la imputación, que ha sido un plus también. Realmente hemos quedado bastante asombrados nosotros porque en las 3 horas que ha continuado el doctor, 2 vasitos de agua lo he visto nada más tomar de repente. muy bueno, ¿no? Buen pulmón, doctor. El tema del derecho procesal penal me agrada mucho porque lo hizo tal cual lo indica el profesor Zaffaroni, un gran maestro. Respecto al derecho lo ha hecho de manera estratificada, es que ese es el trato que se tiene que hacer. Excelente, doctor, muchas gracias. Bien, aprovecho la audiencia, todavía tenemos las 100 personas en este momento. Quiero indicarles a todos que pueden realizar preguntas. Vamos a sujetar el tema del cuestionario por el tema tiempo, también para que el doctor pueda disponer del horario, por supuesto, puedan realizar las preguntas puntualmente, levantando la mano en la plataforma. Y de esa manera van a poder participar. O en todo caso también podrían hacerlo a través del texto que tenemos y nos manifiesta la plataforma. Voy a comenzar con una pregunta que realiza uno de los colegas que se encuentran con nosotros, que ha estado participando también en la disertación. La pregunta la venía siguiendo desde atrás, me pareció interesante realmente. Veo también, pueden ir levantando las manos. A ver, mientras lo busco, la colega Marianela Rodríguez Santibáñez. Doctorita, a ver, le voy a dar la palabra mientras yo lo ubico y busco todavía lo que tengo. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, queridos colegas. Felicidades. ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante, hola, doctorita, la escuchamos. Muy buenas noches, colegas. Felicitar a usted, doctor Soruco, por la iniciativa que ha tenido, al expositor magistral, definitivamente, demasiado dominio de la materia. Muchas gracias. Pregunta concreta, bajo la nueva lógica de la justicia
vigente a partir de la nueva Constitución Política del Estado y en particular el principio de verdad material, un juez cautelar puede dictar una resolución basado en la sana crítica apartándose de la ley? Muchas gracias. Gracias, doctor. A ver, bueno, usted nombró un artículo muy sabio, que es el 180 de la Constitución Política del Estado, que es la verdad material, y si se puede apartar. Yo creo que un operador de justicia, si cumple de manera taxativa el artículo 115 o artículo 3 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 15 de la ley del órgano judicial, no necesita del por qué apartarse de lo que establece la norma. Yo siempre cuestiono y digo, los abogados, para ejercer nuestra profesión estamos juramentados. Y los jueces y fiscales tienen un doble juramento, cuando juran como abogados y cuando juran como servidores públicos. Y si ellos aplican el tema, el fiscal de materia de la objetividad y el juez el de imparcialidad, ¿no? Porque es el filtro, no debe apartarse. Debe dictar la resolución de acuerdo a lo que establece el 171, principalmente libertad probatoria. Si esa libertad probatoria, esas pruebas ya se ciñen o no a esos hechos o a esos argumentos que expone cualquiera de las partes, ¿ya? La pertinencia y la utilidad. El artículo 173, que es taxativo del legislador, cómo y de qué manera deben ser compulsados, valorados, ese es esos elementos probatorios. Y el 124, decirle al Ministerio Público, al abogado de la defensa principalmente y al de la víctima, ¿por qué ha tomado esa decisión? La sana crítica es su razón de decidir, de acuerdo, y aquí rige un principio muy importante, está basado en la experiencia de ese jugador. Yo siempre dije de que para ser un operador de justicia no solamente debemos tener la experiencia literal, por eso yo lo llamo todo este tema de posiciones de la teoría a la práctica. Una cosa es la teoría y la práctica es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, no debe apartarse. A criterio mío, doctora, ese principio de la sana crítica debe primar a flor de piel, ¿ya? Y, como decimos a los criollos, le duela a quien le duela, hacia el Ministerio Público o incluso a la parte civil o al abogado de la defensa. Y quiero acotar con algo muy importante acá. Quiero hacer que ustedes analicen la diferencia en las facultades que tiene un juez de sentencia cuando toma conocimiento de una acusación particular, que puede desestimarla, ¿no es cierto? El 376, ya incluso a una conversión de acción cuando los hechos no se ajustan al tipo penal del delito o al principio de tipicidad, de taxatividad, a diferencia del 341, que cuando llega una acusación ante un tribunal de sentencia, la mayoría de esas acusaciones del Ministerio Público, peor de la parte civil, bueno, algunas no vamos a generalizar, no reúnen los requisitos taxativos del 341. Y es objeto de incidente, de por defecto absoluto. ¿Y por qué? Porque hay indefensión, ¿no? Pero mayormente el juez dice de que lo que se juzga son hechos, no delitos. Estamos correctos, pero ¿dónde queda el principio de legalidad? Principio de tipicidad, que es adecuar esa conducta a ese tipo penal, ¿no? El principio de última ratio, o sea, yo creo, doctora, de que no debe apartarse. Debe cumplir lo que dice la ley y no es más, le duela a quien le duela. Incluso, déjeme decirle que mi experiencia, y yo siempre he cuestionado el tema de la amistad. Por el hecho de que tengamos amistad por un fiscal o con un juez o con un vocal o un magistrado, eso no quiere decir que nos dé la razón, ¿ya? Y muchas veces, a veces me negaron, aprendieron a mi cliente, pero nunca he guardado algún recelo. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo. Yo debo respetar esa razón de decidir, porque la amistad no está condicionada a ese favoritismo. Entonces, hay que aplicar la ley 387 con nosotros como abogados y el juez al artículo 3 de manera taxativa del procedimiento penal y el artículo 15 de la ley del órgano judicial y el 120 de la Constitución Política del Estado, que habla de la imparcialidad. Bien, la colega Caterín Quiroga Calcina realizó una pregunta cuando estábamos en el tema de la etapa preliminar del proceso. Nos dice, en un ejemplo, en una acción directa, en Francia, ¿no? Ocurrido a las 8 de la noche aproximadamente, tenemos a la persona que está arrestada de repente a esa hora. El fiscal aparece, lo
lo cita desde la celda, digamos, lo lleva, y con la finalidad de declarar a las 3 de la mañana. Esto por el tema horario, posiblemente. Está con su abogado en cumplimiento del artículo 9 del Código de Procedimiento Penal. ¿Es posible? Es posible. Primero, hay que ser muy minucioso en lo que establece el artículo 230, cuando hablamos de flagrancia. Bueno, flagrancia viene de lo que flagar, o sea, lo que está caliente. Ahí marcan 3 presupuestos y hay diversas sentencias constitucionales referentes a los 3 presupuestos. Uno, al momento de cometerlo, al momento de intentarlo, ¿ya? O mientras es perseguido por la fuerza pública. Entonces, si hay flagrancia, el artículo 23, Romanos 4 de la Constitución Política del Estado da esa facultad de poder aprender, pero que se respete el tema, como dijo usted, doctor Daniel, el tema plazo, que debe ser dentro del plazo. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Ese pobre abogado que está siendo contratado por esa persona supuestamente arrestada y que después va a ser convertido de arresto a aprehensión, que no sabe, ni siquiera hay control jurisdiccional. En la práctica, también por las recargadas labores, ¿qué sucede? Busca usted en el sistema, pasaron 24 horas, no existe un control jurisdiccional y de pronto todo llega junto y sellado. Principalmente en algunos juzgados que están fuera del Palacio de Justicia, hablando de Santa Cruz. Pero esas violaciones se dan sí o sí. Entonces, en el caso de flagrancia, esos 3 presupuestos deben marcar, y lo dijimos cuando hablamos del tema de la ampresión y hemos nombrado las sentencias constitucionales esas, que ya las tienen anotadas, y el tema de los requisitos de la legalidad formal y la legalidad material. Si cumplen con esos 2 requisitos, legalidad formal y material, entonces estamos bien en el tema de la aprehensión. Perfecto. El doctor solamente se identifica como Miki. Yo estoy seguro de que está atento. Doctor Miki, a ver, adelante, tiene la palabra. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Correcto, doctor, lo doctor. escuchamos perfectamente. En primer lugar, felicitar al doctor Marco Reyes por su exposición. Y bueno, me voy a permitir, respecto a una circunstancia, escuchar el punto de vista del doctor y plantear una pregunta. Bien, el punto de vista que le solicito me puedo otorgar el doctor, se hablaba respecto a la nulidad de imputación por una ausencia de tipicidad, es decir, que la cuestión naturalística no estuviera concasando con la cuestión normativa. Bien, en muchas audiencias de medidas cautelares, ya sea vía incidente o vía excepción, como una falta de acción, que es lo que en la práctica procesal se hace para hacer la queja de estas irregularidades que hace el Ministerio Público con su pliego de imputación formal, bueno, estoy reiterando, se hace esa queja, pero siempre el juez contesta en que no puede hacer o determinar cuestiones de fondo, toda vez de que esa imputación tiene una calificación provisional, por más torpe que sea la calificación provisional con relación al tipo penal. Su punto de vista, doctor. ¿Es que Gracias. Perdón. ¿Es que acaso esa cuestión no es atribuible a que el juez se está desarraigando totalmente de su labor como Contralor de Derechos y Garantías, toda vez de que tal vez no puede calificar al tipo penal en la imputación, pero por supuesto puede hacer un control de legalidad? Y respecto a la pregunta que quería hacerle con relación a lo que usted manifestaba, se había hablado de una detención preventiva que, bueno, en el supuesto permanezca en un juicio oral, es decir, que la etapa procesal hubiese culminado y nos vamos a la etapa sustancial del proceso. Supongamos de que hay un auto interlocutorio de detención preventiva y la fuerza vinculante a la probabilidad de autoría son 2 riesgos, los cuales están como peligro de obstaculización, es decir, con la prueba. ¿Acaso en la etapa sustancial de juicio, ese indicio de la etapa preparatoria no adquiere la esencia de prueba plena y por tanto ya no existiera ninguna obstaculización, por lo tanto una detención preventiva con relación a los peligros de obstaculización ya no debería ser considerada en juicio? Bien, doctor Miki, eso es, ¿no? Excelente, excelente. Bien, primero con el tema de la nulidad de la imputación formal. Yo les pedí que anoten ustedes esa sentencia constitucional, la 760 del 2003. ¿Qué es lo que dice esta sentencia constitucional? Dice de que
pese a que el fiscal de materia ejerce la dirección funcional y tiene las atribuciones de poder interponer o de poder presentar una imputación formal, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que debe ser de manera arbitraria. Lo dijo la doctora anteriormente, habló sobre el 180 de la Constitución, hablando de verdad material. Ahora, cuando hablamos de hechos, esos hechos, cuando hablamos de la teoría del caso, ¿no es cierto?, debe haber un elemento fáctico, ¿no es cierto?, ¿ya? Y uno probatorio. Entonces, ¿cuáles son esos elementos ya probatorios que sustentan esos hechos de la imputación formal? Si hablamos de la probabilidad de autoría, el inciso 1, probabilidad de autoría, ¿no es cierto? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Se presume su inocencia, ¿no es cierto? De acuerdo a la condición política del Estado. Ahora, aquí en esta probabilidad de autoría, obviamente, de que si no se está cumpliendo con los requisitos ahora con la modificación de la 1173, el 302, referente a esa individualización, el grado de participación, cómo, dónde, cuándo y de qué manera es que esta persona ha subsumido su conducta al tipo penal. Si hay ausencia de eso, estamos hablando de una falta de fundamentación y de motivación de esa imputación formal. Artículo 73 del procedimiento penal. ¿Ya? Artículo 72, no hay objetividad. No nos olvidemos el artículo 13 del Código Penal que dice que la culpabilidad, no el resultado, es el límite de la pena. Entonces, si hay ausencia de esto, esta ausencia, ¿cómo es que lo tomamos como una herramienta para poder incidentar ante el juez? Indefensión. ¿Y por qué indefensión? Porque no se le está diciendo de manera clara, de manera cabal y en igualdad de condiciones a ese imputado de lo que se va a defender en una audiencia de medidas cautelares. O sea, se está hablando de manera genérica. Y eso no puede ser tolerado por el juez. Por eso es que yo decía, el juez cumple un papel muy importante de imparcialidad, ni para el lado de la víctima, ni para el lado del Ministerio Público, ni para el lado del imputado. Solamente aplicar lo que la ley dice. Si corresponde el inciso 1 del 233 tenerlo como procedente de la probable autoría, sí, si no, no. Es más, por eso, hagamos una diferencia. Mire ustedes, de acuerdo al 341 del procedimiento penal y de acuerdo al 376. Como un tribunal de sentencia no puede cuestionar una acusación y como el juez de sentencia en una acción privada puede. Imagínense, esa diferencia se la dejo a ustedes. Pero, volviendo al tema de la nulidad de la imputación formal, si no se cumple el principio de tipicidad y de taxatividad, ya se debe dar la nulidad de esa imputación mientras no llegue de manera fundamental. Por eso decía que es un incidente dilatorio. Eso no quiere decir que porque se anula la imputación formal, ya señor, váyase a su casa, usted que ha sido aprendido. No, permanece ahí y le da un lapso de tiempo al fiscal de materia para que nuevamente dicte no una imputación, sino que dicte una resolución conclusiva, le va a decir el juez. Ahí puede dictar un rechazo o nuevamente una imputación formal, pero cumpliendo los requisitos del 302. ¿Y para qué es importante esto? Para que ese imputado, en igualdad de condiciones, el artículo 12 del procedimiento penal, asuma esa defensa y sepa de qué hecho se va a defender. Decía una colega sucrense, esto es pues como darle un manazo por la espalda al imputado, o sea, al descuido, y es verdad. Si no le está diciendo de qué hay indefensión, y ese es el agravio, indefensión. Y eso se violenta ¿dónde? En la condición política del Estado, en el principio del debido proceso en su fase del derecho a la defensa, a la motivación, a la congruencia de toda resolución que dicta el Ministerio Público con lo que establece el 225 de la Constitución Política del Estado, objetividad. Referente al tema de la detención preventiva en el juicio oral, sí, lo dijimos. ¿Cómo es posible de que estando con una cesación después se considere el tema del riesgo procesal en un juicio oral? Pero anótense también esto y se van a caer de espalda. Auto Supremo 093 del 2011. ¿Qué dice este Auto Supremo? Dice, y mire usted, analícelo a profundidad el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, contrastado con el 221
del Código de Procedimiento Penal. 3, presupuesto, ya, para que concurra la detención preventiva. Dice, principalmente el 221, que la finalidad y el alcance de las medidas cautelares. Asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Si esto lo contrastan con el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, prácticamente dice lo mismo. Ahora, a esto debemos sumarle ya la valoración integral que debe hacer el operador de justicia basado en esa sana crítica, ¿no? Entonces, a criterio mío, este auto supremo, por ejemplo, el 093 del 2011, ¿qué dice? De que lo que sucedió en la etapa preparativa